Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenos días a todos, desde Madrid, España. Y antes de comenzar el capítulo de hoy, quiero disculparme porque lo que tenía pensado no se corresponde al tema del que vamos a hablar. Pero hoy la verdad que me apetece, aunque no sea el tema que tenía pues preparado, creo que es necesario. Porque en concreto, de lo que os quiero hablar hoy, a mí es un tema que me surge de una hostia de realidad que me he llevado a la mitad de grabación de este podcast. Y me explico. Como ya sabéis, en este podcast tratamos los temas relacionados con el dinero desde el punto de vista de mi experiencia personal, en relación a lo que he ido aprendiendo durante los últimos años como pequeño inversor. Y es curioso porque, como sabéis, esa parte de experiencia personal, que creo que es lo que hace especial a este podcast, como todo, va cambiando a lo largo del tiempo. Y en este caso, durante el periodo de grabación del podcast, ¿no?, mis circunstancias personales también han ido cambiando. Y en cierto momento hubo, ha habido un pequeño espacio de tiempo en el que dieron un giro radical en cuanto a las finanzas. Os cuento. Como ya sabéis, el año 2020 fue un año muy duro para pequeños negocios y en mi caso, pues como autónomo no fue una excepción. Sin embargo, ya llevaba un tiempo planteándome salir a trabajar fuera. Yo en concreto sabéis que he trabajado como fisioterapeuta aquí en España y quería ir a trabajar a Francia, pues por calidad de vida, por condiciones, para vivir también un poco allí la experiencia. Y esto ya me lo planteé poco antes de que sucediera todo el tema de la pandemia. Y aquí es donde comienza la historia que os quiero contar hoy, ¿vale? Sin querer quejarme en exceso, de los problemas que me he encontrado con la administración pública, que esto no quiere decir que esté en contra de los servicios públicos, pero yo en concreto, digamos que tenía un plan B que no me ha salido como esperaba, un plan C que no me salió como esperaba y ya tuve que recurrir al plan D directamente. El caso es que yo comencé con la tramitación para la acreditación de mi título universitario en enero del año 2020, que todavía estábamos sin pandemia y pues parece que todo iba a viento en popa. Y un año más tarde, en enero del 2021, todavía me encontraba en trámites. Lo dicho, diferentes problemas, una pandemia de por medio y cosas que fueron trastabillando esos trámites de acreditación. Pues bien, como os decía, el 2020 fue un año lo suficientemente complejo como para terminar de darme el empujón que me faltaba y lanzarme a trabajar a tierras francesas. Es una idea que yo tenía en mente, pero como en España las cosas no me iban del todo mal, dije, yo voy a hacer los trámites y si veo que no me hace falta me quedo en España y si me da el venazo pues tengo la opción de ir a Francia como ese plan B. Pues en diciembre de ese mismo año, ya confiando, recordaros, yo había empezado en enero, un trámite que tarda de 3 a 6 meses, en marzo me dieron respuesta, luego vino todo esto de la pandemia y siento decirlo así, pero es que se jodió un poco todo. Pues en diciembre de ese mismo año, yo confiaba en que ya lo tenía todo resuelto y decidí cortar por eso, porque ya había sido un año muy duro, quería un poco desconectar de lo que había sido todo esto de la pandemia aquí en España, aprovechar y pasar esa temporada fuera en Francia. Y en diciembre, confiando en eso, en que ya lo tenía todo resuelto, decidí darme de baja como autónomo, cedí todos mis servicios a otras empresas, pero para mi sorpresa, y hay veces que sucede que las cosas no salen como uno quiere, a principios del 2021 recibo una última carta del ministerio. Ya me indica que mi documentación se encontraba incompleta porque había habido un fallo y no podía ejercer la profesión fuera del país. Claro, después de un año que yo ya me había planteado ir a trabajar fuera, cedo y corto todos mis servicios
y digamos que quiero cambiar de ritmo, me encuentro con este problema. Y más o menos, os pongo en situación, ¿no? Los trámites acreditativos demoraban un proceso medio de 3 a 6 meses cuando yo empiezo en enero del 2020. En mi caso recibo respuesta 5 meses más tarde por temas de la pandemia y que pues nada, por resumiros un poco la historia, que yo me había preparado un escenario muy diferente al que se me vino encima. Y ahora, yo me encontré en febrero de ese mismo año, del 2021, en paro, sin ingresos y con los pocos ahorros que tenía reservados para irme a Francia. ¿Por qué os cuento esto? Porque al igual que tuve que cambiar radicalmente mi situación profesional, también tuve que cambiar o modificar temporalmente mi plan financiero. A todos yo creo que nos surge y no deja de ser una experiencia más. O sea, este capítulo no lo voy a poner como experiencia, pero me surge a cuento de esta etapa que me sucedió a mí. Y es muy bonito, ¿no? Cuando yo os cuento y os digo gestionar el ahorro, invertir, diversificar, y de repente llega un punto en el que nos encontramos que no sabemos qué podemos hacer porque teníamos un plan y se nos va completamente al traste. Esa parte también me parece importante y por eso quería incluirla en un capítulo como el de hoy y ver qué podemos hacer o qué sucede si tenemos que minimizar el ahorro y la inversión durante un tiempo hasta que resolvamos una situación concreta. Imaginaros, yo os cuento mi historia y no sé si alguno se siente identificado y me planteo en ese momento qué hacer, qué podemos hacer en un momento en el que recibimos un golpe de realidad como el que me pasó a mí, que yo creo que a todos nos ha podido pasar, que en ciertas circunstancias inesperadas o en ciertos cisnes negros, en este caso la pandemia del 2020 encima pues nos obligó a mucha gente a modificar nuestro rumbo personal, profesional y financiero. Pues bien, dentro del ámbito de las finanzas personales, que al final es el que nos toca tratar en el podcast, quiero hablaros, bueno, por un lado comentaros que a todos nos ha pasado y yo no soy obviamente una excepción a este efecto, y quiero hablaros de cómo modificar en ciertas circunstancias nuestro plan para seguir la dirección correcta en el largo plazo. Bien, en este punto os quiero hablar de que podemos invertir o bien a la agresiva o bien a la defensiva, que también es el título que me gustaría ponerle al capítulo de hoy. Pues bien, partiendo de la base de que independientemente de cuál sea nuestro capital, es importante moverlo para que nos genere ciertos rendimientos que superan a la inflación y encontrarnos con retornos positivos en el largo plazo. Cuando nos sobrevengan situaciones como esta, va a haber circunstancias en las que nuestros ingresos no nos permitan la estabilidad suficiente para invertir con la agresividad con la que estábamos acostumbrados. Si, bueno, yo en mi caso, ¿no? Sabéis que hablo por mí y cada uno luego que lo extrapole a su situación personal. Yo que más o menos ganaba una media de 1.000, 1.100, 1.200 euros al mes, dedicaba la mitad a mis gastos diarios, a pagar lo relacionado con el coche, la plaza de garaje, mis pequeños caprichos, como sí me gusta llamarlo, como el gimnasio o los gastos en ocio, y me veía con la capacidad suficiente para invertir pues fácilmente 200, 300 euros al mes sin que eso influyese en mi economía personal. Ahora, yo paso de esa situación en la que cobro unos ingresos de 1.100, 1.200 euros al mes a cobrar literalmente cero. Sí que es cierto que, bueno, algunos rendimientos tenía de algunas inversiones, pero nada que ver. O sea, yo directamente mi fuente principal, que era mi trabajo por cuenta propia, a cero, pura y duramente. Pues bien, en ese momento, ¿cuál es la estrategia a seguir? Como si fuese un partido, no sé si alguno pues juega al fútbol o al baloncesto, al tenis, vamos a tener momentos en los que si vamos ganando a nuestro rival nos vamos a poder permitir más filigranas. Yo en ese momento diría que es cuando estaba trabajando y tenía mis ingresos, pues no me importa decir, pues hoy en vez de este mes, en vez de 200 euros puedo invertir 300 porque se me ha dado mejor. Y va a haber situaciones en las que nuestro rival, en este caso el sistema económico, vamos a llamarlo así, nos vaya ganando y nos va a obligar a pivotar hacia una estrategia donde vamos a tener que luchar cada punto. Vamos a tener que ser más defensivos buscando la remontada. Vamos a tener
que estar en una posición en la que digamos, aquí ya no me puedo permitir muchos lujos porque tengo que remontar esta situación. Con este símil, y tomando alguna de las herramientas que ya hemos trabajado en el podcast, va a ser fundamental trabajar bajo porcentajes y pensar un poco menos en dinero. Fijaros que yo os estoy planteando una situación en la que pasé de tener un ingreso que me permitía costearme el 100% de los gastos a una situación en la que directamente no me puedo costear nada. O sea, tengo que tirar de ahorros, tengo que pasarme completamente a un estado mucho más defensivo, pero con esto seguimos pensando en el largo plazo. Entonces aquí en este momento, al menos lo que yo hice, por si a alguno le sirve y le funciona, fue pensar un poco menos en dinero y en decir, no estoy generando ingresos y bueno, quemarme la cabeza por esa parte y empezar a trabajar bajo porcentajes. Gracias a ello podemos conseguir mantener la constancia suficiente para aguantar el temporal y poder permitirnos retomar la partida más adelante. Yo pienso que al final no hay ninguna guerra que 100 años dure. Y si durante una etapa determinada nos tenemos que apretar el cinturón y cortar el grifo, que por lo menos a nivel mental y a nivel psicológico sigamos con esas pautas. Decir, vale, mis ingresos ya no son los que eran, ya no estoy generando 1.000 euros, ahora vamos a, pues por lo que sea, ¿no? Tengo ahorros para poder tener un ingreso de 100 euros al mes. 10 veces menos prácticamente de lo que ingresaba antes. En ese momento para mí fue bastante importante, para no perder esa constancia, trabajar por porcentajes. Y si antes a lo mejor, si de esos 1.000 euros me podía permitir invertir un 10% y ahorrar otro 10% y decir, vale, 100 euros ahorro, 100 euros a inversión, voy a mantener ese mismo porcentaje y aunque la cantidad en dinero sea mucho más diferente, seguir por lo menos diciéndole a mi cabeza lo importante que es esto para mi futuro. Si tengo que ahorrar un 10% de 100 euros, son 10 euros. Y ya está, y no tiene más. Pero por lo menos voy a aguantar el temporal hasta que pase toda esta situación. Aunque sea este supuesto, incluso si la situación se vuelve realmente dramática, y en mi caso, bueno, porque lo pude solventar en algo menos de tiempo, pero si esta situación defensiva se alarga durante más tiempo, pivotamos o seguimos manteniendo nuestra inversión, aunque sea en un 1%. El mínimo suficiente, indispensable, para que por lo menos tengamos la constancia y la capacidad de aguantar, de decir, es que de verdad esto es importante, pensar más en el largo plazo que en el corto plazo. Y si tenemos que quitarnos a lo mejor de un pequeño capricho porque estamos en una etapa mala, no pasa absolutamente nada de verdad. O sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí y al final, bueno, también este capítulo que sirva de apoyo por si os veis en una situación como esa y nada, que es el momento de hacerse fuerte y mantener esa pequeña línea vital a expensas de que más adelante se pueda mejorar. Si queréis que os cuente un poco más cómo yo conseguí gestionar en mi caso esta circunstancia, que ya os digo que fue ocasional, pero me ha venido al pelo para contárosla hoy, yo reduje también todas las inversiones que tenía a las más seguras y estables. Cuando nos encontramos en un momento en el que nuestra capacidad económica es menor que la que teníamos antes, a nivel psicológico empieza a ser importante que la estabilidad que no nos generan nuestros ingresos nos la generen nuestras inversiones. ¿Por qué? Porque si yo tenía 1.000 euros, invertía 100 en criptodivisas, por ejemplo, que sabéis que son mucho más volátiles, y esos 100 euros fluctuaban 50% arriba, 50% abajo, me daba un poco igual, porque a lo mejor esos 50 euros pues no eran nada en comparación con los ingresos que ya tenía. Por contra, si ahora mis ingresos empiezan a ser de 100 euros mensuales y veo que mi cuenta de inversiones fluctúa 50 euros arriba, 50 euros abajo, creerme que ya el pulso se acelera un poco más. Entonces, yo también por esa estabilidad, aparte de financiera, económica, mental, opté por los activos que tenía menos volátiles, esos fondos indexados, incluso el ahorro. Decidí cerrar algunas inversiones que ya tenía con retornos positivos para ganar tranquilidad. Y aquí hay un término, un concepto que me gusta, del que me gusta de vez en cuando hablar,
y es el umbral de sueño. Lo cuento. Si tenemos inversiones que nos alteran nuestro umbral de sueño, imaginaros, he comprado oro y está en un momento muy volátil y estoy cada día viendo cómo mi cuenta sube y baja 500 euros al día, ¿vale? Cuando yo tengo unos ingresos de 1000 euros. Pues eso, y yo creo que es más una inversión emocional que una inversión realmente financiera y una inversión estable, lo que nos va a producir es alterar nuestro umbral de sueño. Si tú tienes una inversión que te quita el sueño por las noches, créeme que no te conviene. Por muy bien que te vaya, por muy buenos rendimientos que te esté dando, yo tal vez, ¿no? Y esta no deja de ser mi opinión, prefiero dormir tranquilo por las noches, aunque no esté generando rendimientos estratosféricos. Este concepto también os lo dejo, porque a mí me vino muy bien decir, vale, ha habido meses buenos, he generado rendimientos positivos, ahora sé que me viene una temporada más mala, un cisne negro no contaba con ello, pues prefiero cortar esas inversiones, recaudar lo ganado y dormir tranquilo por las noches hasta que esta situación, que ya os digo que de verdad pasan conforme va avanzando el tiempo. Ni que decir tiene que también minimicé todos los gastos posibles. Como por ejemplo, estaba suscrito al PS Now, que es un servicio de videojuegos en streaming, pues directamente opté por desuscribirme. Vendí cosas que no necesitaba. Tenía una segunda línea de teléfono, que es la que utilizaba para las consultas de empresa, y también la di de baja, es decir, cuando hay que apretarse el cinturón también hay que apretárselo, y creo que es de cajón, pero bueno, por si a alguno también le sirve de ayuda. Hay muchas cosas de las que no somos conscientes, y cuando vemos que realmente nos hace falta, parece que vemos esa suscripción a Netflix ya no es tan obligatoria. A lo mejor, ¿no? Si uno tiene vicios como fumarse un cigarrito y demás, ya lo empieza a ver también un poco menos necesario. Que por cierto, ya aprovecho y como buen activista de la salud también, si sois fumadores, que sepáis que es un gasto muy prescindible, tanto a nivel financiero como a nivel de salud, es importante. Y nada más, hoy quería haceros esta pequeña reflexión. Ya os digo que no tiene nada que ver con el tema inicial que quería tratar, pero bueno, reflexionando acerca de mi situación, es muy bonito y está muy guay hablar de cómo ahorrar e invertir cuando las cosas van bien, pero también siendo consciente de que en ciertos momentos las cosas pueden ir mal, que yo no he sido excepción a ninguno de ellos, que he tenido que tomar medidas y que al final todo pasa. También, si tuviese que tener una conclusión del podcast de hoy, que de verdad que no pasa nada. Yo espero que vuestra situación sea siempre la más idónea posible, pero que sepáis que cuando tengáis que invertir a la agresiva, invirtáis a la agresiva y ya está, y cuando podáis hacer esas filigranas, pues permitíroslo y ya está, que no os altere, siempre y cuando no os altere el umbral de sueño, y que tengáis pues un colchón mucho más holgado para poder invertir, pero que si en ciertos momentos pues nos vienen temporales y tenemos que capearlos un poco, no pasa absolutamente nada, se reduce un poco el pie del acelerador hasta que la tormenta amaine, se toman medidas, pero siempre con esa parte mental que es muy importante trabajar y que también quiero que poco a poco vaya generando frutos en el podcast. Poco más, me despido de vosotros por ahí, que tengáis un gran día, que le deis un poco las vueltas y que de verdad que os animo a que si estáis en un pequeño bache, de tripas corazón y para adelante, que al final también se pueden superar como se superan muchísimas cosas en estas circunstancias. Un abrazo fuerte, chicos, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte, chao.